La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos con un nuevo Odontodón contigo. Yo más que agradecida, feliz, contenta de poder tenerlo a ustedes ahí. Hoy con un tema súper especial, salud en cada gota de saliva. Y con una invitada a la cual estoy muy cercana, tanto profesional como de la forma de familiaridad. Gracias a la doctora Faride Holguín Veras por hoy acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Ella es egresada de la Universidad UNIBE con muchos años de experiencia. Ofrece sus servicios en Odontología Dominicana Paraíso. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Doctora, ¿y qué es la saliva? Bueno, primero muy agradecida por la invitación a este conversatorio. La saliva es una sustancia que se segrega, que sale de unas glándulas que tenemos colocadas estratégicamente en toda la cabeza y tienen un conducto que sale a la boca y nos ayuda con un sinnúmero de cosas muy beneficiosas. Ahora mismo usted le acaba de decir a todos nuestros pacientes algo muy importante. Saliva tenemos solo en la boca. Es correcto. Tenemos varios grupos de glándulas que son las que las segregan, las glándulas mayores, que tenemos las parótidas, que son las que están colocadas aquí, que son las que cuando se enferma nos da la famosa papera, que se llama parotiditis realmente, y luego tenemos las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Usted ha hablado de esos tiempos míos cuando era niña. Ay, Dios mío, hasta pañuelito y todo nos tocaba. Para ayudar con la inflamación. Sí, nos tocaba en la cara. Y la saliva, doctora, no está de más en el organismo. Muchas veces, queridos pacientes, nosotros no valoramos lo que tenemos. Es una realidad. Pero imaginémonos por un momento sin saliva, doctora. Yo venía pensando en camino en un ejemplo. Imagínense cuando a veces ustedes se acuestan a dormir, están muy cansados, se acuestan con la boca abierta y se reseca. Cuando ustedes se despiertan, esa sensación de resequedad que tienen en la boca, que empiezan a hacer movimientos y cierran y mueven la lengua tratando de producir precisamente la saliva para volver esa humedad que perdieron en ese momentito. Imagínense las personas que por una razón u otra, esa es su realidad constante, qué incomodidad es para el día a día. Y es cierto, hay personas que o tienen disminuida la producción de saliva o tienen ausencia total. Pero antes de hablar de eso, doctora, vamos a hablar ¿para qué nos sirve la saliva? Porque por algo Dios la puso ahí y por algo la producimos. Bueno, la realidad es que la función de la saliva es varia. Lo primero es mantener la humedad de la boca. Los tejidos en la cavidad oral deben de mantenerse húmedos y humectados todo el tiempo. Doctora, pero yo hoy voy a ser la abogada del lado contrario. Okay. Imagínese usted, ¿y qué pasa cuando no tengo saliva y por lo tanto tengo la boca reseca? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas. A nivel de las encías, pudiéramos notar enrojecimiento, inflamación, pudiera verse sangrado. A nivel de la mejilla, pudiéramos sentir esa resequedad, ardor. A nivel de la lengua también, pudiéramos ver la lengua con fisuras. Y uno en esa resequedad siente mucho ardor en la superficie cuando comemos ciertos alimentos. En algunos pacientes cuando comen cualquier cosa. Sí, entonces ya tenemos una función de la saliva y una consecuencia de lo que sucede, doctora. Y otra función que usted pudiera decir. Bueno, la saliva nos ayuda en la digestión de los alimentos. Sí. Es algo que vivimos constantemente repitiéndole a los pacientes en el consultorio, es que la digestión empieza por la boca. Y uno de los factores que nos ayudan con ese inicio de la digestión es la saliva y algunos de los componentes que la saliva tiene que empiezan a descomponer los alimentos cuando lo estamos comiendo. Entonces, por un momento que nos imaginemos cómo podemos nosotros masticar y hacer ese bolo alimenticio sin saliva. Eso es muy, vamos a decir, no, para no decir imposible, es muy difícil. Es ahí como vemos que muchos pacientes que tienen esa situación, que ahorita vamos a mencionar un poquito cuáles son los pacientes más típicos, tienen que ingerir mucho líquido, hidratarse mucho, porque sobre todo a la hora de alimentarse, porque es difícil. Imaginémonos por un momento sin saliva. Exacto. Entonces ya tenemos dos funciones, humedecer,
ayudar en la función masticatoria. ¿Cuál otra, mi doctora? Una de las funciones de las principales que tiene la saliva es mantener el pH en la boca. El pH, querido paciente, es si está ácido o alcalino. Eso se mide en una escala del 0 al 14, sí, siendo lo más cercano a 0 es ácido y lo más cercano a 14 es lo que es más alcalino. Entonces la saliva se supone que debe de oscilar más o menos por el medio, 6, 7, para entonces poder hacer la acción de contrarrestar un pH equilibrado. O sea, contrarrestar lo que fuera un pH ácido en una boca particular de un paciente, por la razón que sea por ingesta de alimentos, sea por algún medicamento que está tomando, sí, o cualquier situación enfermedad sistémica. Sí, exacto. Entonces esa es una parte muy importante, porque también tenemos que saber, querido paciente, que cuando hay un pH ácido, vamos a tener mayor posibilidades de descalcificación de los tejidos dentarios. Y de ahí viene la formación de la carie. Carie, sensibilidad dental. Entonces, esa es otra función muy importante de la saliva. Y quizás nunca nos damos cuenta de lo importante que es la saliva, porque lo vemos como un hecho natural. La producción de saliva y tener saliva es natural. Nunca nos hemos preocupado qué pasaría hasta que nos toca con un paciente cercano o con nosotros mismos. Es correcto. Otra función muy importante, doctora, de la saliva es su acción antimicrobiana. Es correcto. Actúa entre los componentes que tiene, como contra las bacterias y muchísimos microorganismos que están en la boca. Hay algunos que son propios de la cavidad, pero hay otros que no. Entonces hay componentes dentro de la saliva que nos ayuda a contrarrestar a eso. Aparte de que sé que los pacientes se han dado cuenta cuando tienen algún tipo de lesión, cortadura o cicatriz por una cirugía, lo que sea, lo rápido que en la boca se cicatriza. Hoy el ejemplo más sencillo que le puedo poner, por ejemplo, cuando usted se come una pizza con el queso súper caliente y se quema. En ese primer día que pasa, molesta muchísimo, pero al otro día la boca le pudiera amanecer como que nada pasó. Y muchas veces sin usar medicamentos. Hay componentes en la saliva que ayudan a la cicatrización de los tejidos en la boca. Era muy común yo escuchar cuando niña, por ejemplo, si uno tenía una heridita, o por ejemplo, yo que soy de pueblo, comíamos mucho tamarindo, guayaba agria. Rico. Eso a veces pelaba a uno de tanto que uno comía. Y decía, no, te preocúpate que tú mañana amaneces bien. La saliva sana eso. Y es verdad. Es la realidad. Es verdad. Claro, y ahora también existen fármacos que nos ayudan muchísimo. Hay muchos sustitutos y hay muchos medicamentos que ayudan a cicatrizar, a sanar. Pero la saliva tiene es uno de sus papeles importantes, principales. Ese es uno de sus grandes beneficios. Y así mismo pasa con las heridas, doctora. Correcto. Cualquier heridita que nos hacemos en la boca, por ejemplo, esos pacientes que tienen aparatos de ortodoncia, sí, o hasta un filo por una fractura dentaria. Puede ser hasta con el cepillado, que a veces no medimos bien y nos cortamos la encía. Y durante un ratito molesta bastante, pero mientras va progresando el día y hasta el otro día ya estamos perfectamente bien. La saliva es en eso. Ayuda con esa cicatrización. Ayuda muchísimo, muchísimo. Un detallito más, y perdóneme, que es muy importante ahorita cuando estamos hablando de la formación del bolo alimenticio, cuando estamos comiendo, sí, es que hay también la saliva ayuda a descomponer algunos de esos factores dentro de los alimentos, entonces nos ayuda a percibir los sabores. Se nos pasaba esa de también. Algunas comidas en particular. Por eso esos pacientes que tienen xerostomía o tienen una hiposalivación. Querido paciente, porque es muy importante saber que se llama xerostomía cuando no tenemos saliva, no producimos saliva. Y hiposalivación cuando tenemos poca saliva, producimos poca saliva. Como dijo la doctora ahorita, las causas son múltiples y diferentes, que la vamos a ver un poquito más adelante. Incluso pueden estar asociadas a síndromes, son múltiples las causas. Eso lo vamos a ver, pero no es lo normal ni lo natural. Es correcto. Lo normal y lo natural es que haya saliva y en cantidades suficientes en la cavidad oral. Doctora, y una cosa que no dijimos, hay ciertos alimentos o situaciones que producen un exceso de salivación. Es correcto. Todo el mundo puede relacionarse con el hecho de que piensa tal vez
en un alimento en particular, algo que sea muy agrio, en algo dulce, y automáticamente dice, ay, se me hizo la boca agua. Es Eso. precisamente porque hay un factor neurológico que está conectado con eso, que hace que las glándulas se activen y salga más saliva a la boca. Entonces, cuando ya comemos los alimentos, con uno más que con otro, se produce una cantidad de saliva mayor. Y eso a mí me encanta, ver cómo el organismo es todo una tras de otra, porque lo que pensamos, Y que somos un lo órgano que nos perfecto. imaginamos, por ejemplo, puede ser hasta si pensamos en una comida que nos gusta, Claro. ay, o que tal vez nos llegó el olor, ya ahí estamos asociando otro sentido, Es se nos correcto. hace la boca agua, y eso es muy bonito, a mí me encanta eso del cuerpo Que humano. el organismo es perfecto y trabaja en perfecta sincronía. Sí. Ya todo lo que se sale de lo normal, hay que buscar el por qué eso está sucediendo. ¿Sabe también, doctora, que esa hipersalivación también está asociada cuando el paciente empieza a usar un nuevo aparato en la cavidad oral? Claro, porque la estimulación constante de ese objeto que no es normal dentro de la boca, pues entonces hace que las glándulas se activen y haya una mayor cantidad de producción de saliva, que puede ser por el uso de ortodoncia, los pacientes que usan aparatos de prótesis removibles, los retenedores, hay muchísimas cosas que pudiéramos los mencionar. niños con aparatos ortopédicos, también los rompehábitos. Exactamente. Y eso es muy común que nos lo pregunten los pacientes, ay, pero es que ahora, pero a medida que va pasando el tiempo, como decíamos ahorita, el cuerpo humano es perfecto y se adapta a muchísimas circunstancias. Cuando el organismo entra en ritmo de lo nuevo, entonces se adapta y esa hipersalivación va bajando un poquito hasta que se normaliza. Sí, eso es muy importante que se aclare, doctora. Y lo tocamos de manera somera, pero hay que tenerlo claro. La hipo y la ausencia de saliva, que es la serostomía, tienen que ver con la salud. Y yo voy a irme un poquito más lejos, no solamente con la salud oral, sino también con la salud general, Claro. porque ya sabemos que la salud general tiene una íntima relación con la salud oral y viceversa. Correcto. La Correcto. oral con la general. Todo, una cosa repercute en la otra. Yo siempre cuando converso con mi paciente, cuando estoy colocando prótesis nuevas, le digo que el cuerpo se adapta mientras va progresando. Y que cuando algo está ocurriendo, hay una razón de por qué hay que buscarlo. Porque todo es una cadena. Así cuando le comenté ahorita que le dije que la digestión empezaba por la boca, es así. Yo le comento a los pacientes que hay que hacer una corrección de todos los factores que no estén correctos en la boca, precisamente para que ese inicio de la digestión sea el correcto, sea el adecuado, el que cada organismo necesita. Porque si en la boca no se hace lo que se supone, entonces cuando todo eso baja al estómago, el estómago tiene que hacer el papel que se hizo, que debió haberse hecho en la boca, y luego empezar el trabajo de él, y eso entonces repercute en otras situaciones. Y como diríamos por ahí, entonces el estómago va forzado. Trabaja doble. Y eso incluso puede traer hasta mal aliento, problemas de gastritis, se va complicando. Pero a nivel de tejido dentario, diente y a nivel de encía, también la ausencia de saliva nos trae problemas a nosotros. Claro que sí, porque la saliva durante el día, mientras estamos hablando y se mueve la lengua y se mueven los labios, la producción de saliva que va bañando todos los tejidos y los dientes, ayuda con muchas cosas, ayuda a mover los microorganismos de sitio, ayuda a mover cualquier resto de alimento que haya en la boca, lo cual detiene o prolonga el tiempo en que tal vez una carie o un problema que afecte las encías, pues entonces no se dé. Porque el proceso para que la carie y el problema de las encías se dé son muchos los factores que deben de presentarse. Pero en la ausencia de la saliva, entonces esos microorganismos que producen esas enfermedades o que inician esas enfermedades, entonces se da un poquito más rápido. Porque los alimentos se quedan pegados, los microorganismos se quedan adheridos. La placa bacteriana. Se queda adherido a una área del tejido. A una área, perdonen, gracias. A una área particular del diente y de ahí desencadena los problemas. Ahorita estamos hablando del pH de la boca. Entonces siempre un pH ácido es lo que queremos evitar. Porque el pH ácido y los alimentos ácidos son los que empiezan
la desmineralización de los tejidos dentarios para la producción, que por ahí empieza ya entonces el proceso de la carie. Y siempre queremos mantener la boca lo más neutra o un poquito más cerca del alcalino posible, Claro. precisamente para interrumpir ese proceso de la carie. Sí, ya se sabe, doctora, y está determinado así, que la caries es una enfermedad. Correcto. Y que la presencia de tantos microorganismos patógenos, debido a la presencia de caries dental, afecta también el resto del organismo. Eso es importante que lo tengamos pendiente a nuestros queridos pacientes. Y ahí vamos a aprovechar de una vez para darle una pincelada de prevención, doctora. Con su alimentación y con su correcta higiene desde casa, ustedes pueden ayudar muchísimo a prevenir la caries dental y la enfermedad periodontal. La otra es con la visita periódica al dentista. Entonces, en nuestras manos, con medidas sencillas, podemos lograr mucho, pero muchísimo. Doctora, volviendo a esos alimentos ácidos, es bueno que mencionemos esas dietas de antes, que muchas veces las hacíamos para perder peso. Sí. Puro cítrico. Sí. Y eso producía una sensibilidad y un desgaste. Muy fuerte. Hay que tener o enseñar a nuestros pacientes que no solamente lo ácido pudiera hacernos daño. Nos pueden hacer daño y nos hacen mucho daño los dulces. Porque el dulce entra dulce a la boca, pero no se mantiene ahí. Cuando los microorganismos toman ese dulce y lo procesan, lo que ellos tiran como desecho hacia la boca son precisamente los ácidos. Y esos son los que desmineralizan las piezas y por ahí empieza el proceso de todo lo que usted ha mencionado antes, de sensibilidades, procesos cariosos y afección a los tejidos blandos de la boca. Es muy común, doctora, nosotras las mujeres con los cambios hormonales, es un vaivén que tenemos. Ese es un tema fuerte para nosotros, pero que existe. Es una realidad. Exacto, es una realidad y tenemos que aprender a vivirlo a ello. Y hay dos momentos que son muy fuertes, que esos cambios hormonales, y sí tienen que ver con la producción de saliva. Por ejemplo, es el embarazo. Uh-huh. Hay personas que se pasan el embarazo, mujeres que se pasan el embarazo hipersalivando. Y yo a veces digo, mejor que sea hiper y no hipo. Sí, igual. Pero es molesto. Sí, a veces le es muy molesto. Pues en el embarazo, la que hemos estado embarazada y hemos pasado por ese proceso, sabemos que no es solo la cantidad, sino que la saliva se torna un poco más líquida de lo que nosotras usualmente manejamos. Entonces es un proceso que se torna difícil y muy incómodo. Muy incómodo. También hasta la consistencia de la saliva tiene que ver muchísimo con los procesos que pudieran venir como consecuencia en la boca. Sí. Con lo mismo que mencionamos antes, con el arrastre de los restos de alimentos, con el de degustar los alimentos que estamos comiendo, el de poder percibir bien los sabores y todo ese tipo de cosas. Y entonces la otra etapa que tiene ella y post, que es la menopausia, ahí tenemos todo lo contrario, doctora. Esos grandes cambios hormonales nos llevan a una hipo y en casos muy poco, pero sí lo existe, a la serostomía, donde hay ausencia total. O sea que otro periodo que nosotras las mujeres tenemos que enfrentar. Y hay que andar con ese vasito de agua o con ese termito para la salud de nosotras. Así mismo es. Cuando ya estamos empezando ese proceso en el que hay un cambio hormonal significativo, una de las cosas que nos suceden es que empiezan, no solamente la producción de saliva disminuye, vamos a decir que resequedad en la piel, resequedad en todas partes y tenemos que suplirnos con que tomar mucha agua, hidratarnos la piel con hidratantes especiales para ese tipo de cosas y así por el estilo, pero es algo que nos afecta y que es bastante incómodo al momento de lo que sea, al momento de nosotros comunicarnos para hablar cómodamente, al momento de comer, al momento de dormir, en todo el tiempo. Sí, es muy común, pero muy común que nosotros vamos a recibir pacientes del sexo femenino con ese problema. Sí. Porque es que, como usted dice, le molesta hasta para hablar. Claro. Y hay que estar con un vasito de agua al lado. Por eso le puse el ejemplo al principio de que para que el que no lo ha vivido pudiera tener como apreciar un poquito.
El que cuando te duermes así con la boca abierta y se reseca todo, esa sensación, imagínate esa sensación durante todo el día. Entonces, Sí. hay que buscar el por qué. Entonces, ahora mencionamos el asunto de la menopausia, y se da en un gran porcentaje de las mujeres que esto no Sí. ocurra. Pero traspolando a otras cosas, también hay muchas otras enfermedades que no pudieran producir eso, así como también el uso de medicamentos que nos ayudan con algunas cosas, por algunas enfermedades sistémicas, enfermedades de todo el cuerpo que tenemos, y como consecuencia secundaria Un efecto secundario. nos afecta la producción de saliva en el cuerpo. Sí. Entonces, de ahí es que es muy importante lo que usted mencionó ahorita, es la visita periódica al odontólogo, y todas esas cositas mencionarlo en la consulta, para entonces en conjunto, con muchas preguntas y buscando y demás, tratar de dar cuál es el factor que le está produciendo, para a partir de ahí poder buscar cuál va a ser la solución a nuestro problema, cuál va a ser el tratamiento que vamos a llevar para mejorar eso y lograr una mayor comodidad a la hora de hablar, y una mayor facilidad a la hora de poder comer. Sí, es muy importante también que tengamos claro que así mismo como existe el problema, como usted bien dice, doctora, hay muchísimos avances científicos Sí. que nos ayudan, porque quizás en el tiempo de nuestras abuelas, hablando de la menopausia, era como soportar eso y ya, como que ya eso era una realidad y como que todas tenemos que vivirla. Pero ahora hay desde colutorio a medicamentos, Claro. incluso goma de mascar que nos van a ayudar. Hay gomas de mascar, hay spray, hay Colutorio. sustitutos salivares, están cosas que nosotros podemos hacer, hasta alimentos que podemos ingerir, que nos ayudan a estimular a que las glándulas produzcan un poquito más de saliva y se nos sea la vida un poquito más cómoda. Sí, entonces quedarse callado es lo peor. No buscar ayuda profesional es lo peor. O sea, no hay que tener temor a eso. Es correcto. Porque lo vemos como no podemos quedarnos callados y eso es natural porque yo tengo 50 y pico de años, yo tengo 60, entonces eso es natural. Óyeme, puede ser que sea un proceso natural, pero hay cómo paliar eso que tú estás viviendo. Es una realidad. Y es lo mismo que usted dice, doctora, si es un efecto secundario de un medicamento, lamentablemente el medicamento, al menos que su médico de cabecera Sí. o el especialista que se lo recetó decida cambiar el medicamento, Claro. hay que poner en la balanza, Sí. porque generalmente la mayoría de los medicamentos tienen un Claro efecto que sí, o sea, lo secundario. importante es que el paciente vaya a su chequeo normal, y que dentro de su chequeo normal se siente la confianza de comunicarnos todo lo que siente, todo lo que está Claro, experimentando. claro. Porque de la mano con su doctor cabecera que le esté llevando el tratamiento de cualquier otra situación que el paciente tenga, podemos buscar o sustituir el componente del medicamento, sustituir el medicamento por completo, o ver de qué manera podemos que el paciente tome un medicamento que le ayude a la producción de la saliva, porque es sabido que tal vez una de las medicinas que toma le va a producir eso, o podemos darle técnicas que puede utilizar durante el día para ayudarse con la producción, que hidratarse bien, cambiar su Claro. alimentación, mejorar su higiene, algún ejercicio que estimule la salivación y así. Incluso pacientes que en esa edad están usando, por ejemplo, una prótesis removible. Ya hay alternativa de tratamiento. Esa Correcto. prótesis removible va a ser más molesta, ya sea con una hipo o con una hipersalivación. Con las dos cosas es más difícil de manejar. Que, por ejemplo, si tenemos la alternativa de un implante dental, que Claro que existe. sí. Entonces, Claro que sí. siempre una consulta va a dar alternativa, querido paciente. Siempre, siempre. Y sobre todo en este momento que hay tanto avance científico tan rápido, tanto cambio de tratamiento, hay tantas cosas que hacer. No quedarnos callados es lo peor. Siempre una opción para la mejoría y el bienestar del paciente. Sí, para eso trabajamos y para eso estudiamos y para eso avanza la ciencia. Lo como yo le bueno digo. de este tipo de conversatorio es que el paciente pues escucha pues todas las razones del por qué puede estar sucediéndole eso, porque hasta los abuelitos de nosotros avanzados que dicen, no, pero ya mi abuela pasó hace muchos años por la menopausia y ya ella terminó su proceso. Pero a veces se da en pacientes adultos que con la edad pierden como ese estímulo De calidad de vida. de la sed.
y entonces no son tan propensos a beber tanta agua. Y uno de los factores principales de que eso se dé, esa disminución en la producción de la saliva, es precisamente la deshidratación. Claro, Que claro. tal vez el paciente empiece a hidratarse mejor Y mejora. y la situación mejora o Y desaparece. sobre todo en este clima, este calor Bueno, que estamos viviendo. santo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la menopausia, claro está, es exclusivo de la mujer. Pero hay otras condiciones o enfermedades que no tienen que ver con sexo. ¿Como cuáles podemos hablar, doctora? Y sí afectan la producción salival. Hay muchas enfermedades que afectan directamente la glándula. Sí. Y entonces disminuye la producción de la salivación, y en esos casos lo que se le hace al paciente es que se le indica medicamentos específicos para la estimulación de que la glándula funcione mejor. Pero hay en otros momentos, como lo mencionamos antes, es que el medicamento que el paciente se está tomando, por ejemplo, hay hipertensivos que producen eso, por ejemplo, lo que hacen que la glándula no funcione como debe. Fármacos para pacientes con hipertensión. Por ejemplo, hay algunos Sí. que producen la disminución de la saliva. Pero, por ejemplo, Entonces, a nadie le vamos a decir que tiene que dejar de Por tomarse supuesto ese que fármaco. No, nosotros ahí trabajamos de la mano con el cardiólogo. Ahí lo que hacemos es que trabajamos de la mano con el cardiólogo y probamos o una molécula diferente o un fármaco de una casa diferente, y entonces vamos viendo cómo eso se va arreglando. Si en definitiva no podemos retirar el medicamento que está produciendo la situación, pues entonces al paciente lo que hace es que se le agrega un medicamento que lo ayude a la producción de saliva. Y técnicas como usted acaba de decir, la superhidratación, Claro. todo eso. Estamos también con los pacientes con diabetes, que hoy es tan común la diabetes, doctora. Bastante. Porque es increíble cómo ha aumentado en niños, adultos, ancianos. La diabetes es un enemigo que tenemos silente. Y también el paciente que produce de diabetes puede padecer o sufrir de una hiposalivación. Que viene mucho de la deshidratación, que el paciente diabético a veces sufre, y como la saliva en su mayor porcentaje está compuesta por agua y en un porcentaje mejor, pues entonces de otros componentes, si el paciente está deshidratado, pues entonces la producción de saliva se va a ver afectada. Sí, y ahí tenemos una doble combinación, doctora, que es que hay una íntima relación con la diabetes y los problemas periodontales de ambos lados. Entonces, eso sumado a un paciente que tiene una producción salival mínima, aumenta el problema de la enfermedad periodontal. Claro que sí. Igual como con cualquier otra afección que el paciente tenga paralelo a su diabetes que está llevando, se ve afectada directamente. Y por eso los pacientes diabéticos, nosotros en particular, le prestamos especial atención. El diabético Sí. no se puede descuidar. No. Y debe visitar al dentista, como lo diga generalmente su periodoncista, que generalmente es más de 2 veces al año. Regularmente los periodoncistas, que son los que atienden las encías y el hueso, que es quien sostiene a los dientecitos en la boca, es la que se encarga de darle seguimiento al bienestar de esos tejidos blandos. Regularmente los pacientes periodontales, al doctor le gusta verlo unas 3 veces al año. Sí, por lo menos. Nunca en periodos más largos de ahí, porque todo se puede complicar muy rápido. Así como las encías son unos tejidos muy nobles que frente a un buen cuido cicatrizan rápido y responden positivamente, así cuando se ven amenazadas también de igual forma se ponen guapas. Cacata. Exacto, y pasan por un proceso un poco difícil después. Los pacientes renales crónicos son otros de los pacientes que tienen este problema de salivación, y es entendible por el tipo de tratamiento, por el tipo de enfermedad que ellos llevan, y son pacientes que hay que tratarlos en combinación, claro, y en comunicación eterna, como yo digo, eso es uno de con los su pacientes, médico. Eso es uno de los pacientes que siempre se van de la mano con el tratamiento odontológico, porque se ven muchas repercusiones a nivel de los tejidos blandos en la boca de los pacientes que tienen deficiencias renales. Y fíjese que la periodontitis también está muy relacionada con el paciente renal crónico, no solamente el diabético. Y también en los pacientes que tienen problemas cardíacos. Siempre El que hipertenso, cualquiera sí. de esos pacientes, siempre que se va a enfrentar a una cirugía importante, uno de los pasos principales previos a la cirugía es pasar por donde nosotros. Para nosotros sanear, como nosotros utilizamos esa palabra y nos gusta mucho, sanear la boca, curar la boca.
que la encía esté sana, que los dientes estén libres de caries y luego ellos pueden enfrentar, porque esta es la entrada para todo. Y entonces cualquier situación que se esté dando en la boca repercute en el cuerpo de igual forma. Sí, sin embargo, tenemos otros pacientes que tienen condiciones especiales o nacen con síndromes que sí van a tener problemas, vamos a decir esto que tienen con síndromes ya, con problemas congénitos de producción salival. Y eso es otro. Muchos de los síndromes que son autoinmunes lo que significa como que el cuerpo se ataca sin razón, se ataca él mismo. Hay algunos síndromes en particular que se ven que afectan directamente a la producción de las glándulas que producen la saliva. Entonces, hay esos pacientes muchas veces sufren de serostomía desde que empiezan a desarrollar su problema. Entonces, esos son pacientes que tienen que verse muy regularmente con el odontólogo para nosotros estar vigilantes de que el tratamiento que le estamos dando para sustituir o para estimular sus glándulas para que se produzca la saliva esté funcionando. Porque un paciente descuidado presenta muchos problemas periodontales, entonces al final pierden piezas, muchas caries grandes. Resequedad, como usted bien dijo, de todos los tejidos blandos de la cavidad oral, incluyendo lengua, carrillo, paladar. Y de ahí lo que se desencadena, que no hay una alimentación correcta, hay muchas deficiencias porque hay muchos alimentos que no ingieren por la molestia que le produce, y de ahí entonces ya empieza la bola de nieve, como digo yo, y empieza a desarrollar muchísimos otros problemas en el cuerpo que tal vez no tenía. Sí, porque de ahí viene una desnutrición y la cosa se va complicando, y lo que al principio era sencillo, como usted dice muy bien, se convierte en una bola de nieve que no sabemos hasta dónde va a llegar. Exacto. Si no se presta atención. Muchos de esos síndromes y condiciones especiales, doctora, vamos a decirlo así, la lengua es más grande de lo que nosotros esperamos y por eso el paciente mantiene la boca abierta. Y ahí quizás no hay una salivación, pero el hecho de tener la boca abierta reseca. Exacto. A eso lo llamamos respiradores bucales. Puede darse precisamente por eso, por esa macroglosia, como se llama, cuando son lenguas grandes. También se da en pacientes que al no tener una oclusión correcta y tener lo que llamamos mordida abierta, o los pacientes que sufren de apnea del sueño, que se pasa la noche entera con la boca abierta, entonces eso produce una resequedad fuerte y las glándulas frente a ese ataque pues entonces no funcionan como deberían, vamos a decirlo, y se da toda esa resequedad y todos los otros factores que hemos estado desarrollando desde hace un momentito, que se siente la boca áspera, se nota esa inflamación de los tejidos de la encía, que se ve el enrojecimiento, la formación de placa, que al no poder cerrar la boca, por ejemplo, los pacientes que tienen mordida abierta, no poder unir los labios y cerrar correctamente la boca, pues entonces la saliva no puede arrastrar restos de alimentos ni mover la placa bacteriana. Y se ve entonces alta incidencia de caries y se ve mucho el problema periodontal de inflamación, enrojecimiento y sangrado. Pero es importante y un punto que no podemos dejar de tocar, que el hecho de usted tener poca saliva, mucha saliva o ninguna saliva en su cavidad oral, no significa eso que usted no pueda recibir tratamiento odontológico. Claro que no. Todo lo contrario. Exacto, eso tenemos que tenerlo claro. Usted en ese momento tiene que ser más cuidadoso. Porque ese proceso puede ser transitorio o puede ser permanente, lamentablemente. Claro. Es así. Y no por eso usted está ya como con una sentencia de que usted va a perder todos sus dientes. Claro que no. Lo importante es que el paciente identifique o aprenda qué es lo normal. Y entonces todo lo que se salga de esa normalidad que le estamos explicando tiene un porqué. Entonces, de la mano con nosotros y tal vez los otros médicos que le estén tratando, podemos llegar al factor que está produciendo eso para poder llegar al tratamiento que lo va a ayudar a volver a esa normalidad que usted perdió. Sí, pero su visita periódica al dentista, al contrario. Ahora, ante cualquier banderita roja, como decimos ahora, ante cualquier signo o síntoma de alerta, es ir al odontólogo, jamás descuidarlo. Y yo viví la experiencia muy de cerca con un familiar muy querido que ya partió a los brazos del Padre, que luego de las quimio y las radiaciones en esta zona cerca del cuello fueron afectadas las glándulas salivales, doctora. Exacto.
cuando con la radio y con la quimioterapia, cuando hay algún cáncer en la cabeza o en el cuello, por la situación en donde están colocadas las glándulas, pues entonces pueden afectarse y de ahí viene que ellas no produzcan la saliva como se supone. Él quedó con serostomía total. Y la verdad es que para alimentarse tenía que ser con alimentos licuados, muchísimo líquido, preferiblemente agua, si no hay otro problema, suplementos vitamínicos y bajo la supervisión de un nutricionista, porque alimentarse se convertía, comunicarse se convertía en un verdadero problema. Ese es lamentablemente un caso extremo. Pero lo que queremos es que entiendan, pacientes, que frente a cualquier factor que ustedes vean que se sale de lo que es normal, deben de acudir a la visita odontológica para que con nosotros encontremos el por qué está sucediendo y poderlos ayudar a encontrar la solución que necesitan para mejorar su situación. Eso lo tenemos como un efecto secundario de radiaciones y quimioterapia por una lesión maligna que, aunque no estaba localizada en la cavidad oral, como bien usted dijo, estaba muy cercana y afectó las glándulas salivales. Otro, como usted me explicó al principio, es esa saliva viene por unos conductos. Y la saliva no es solo agua, como bien dijimos al principio. Y hay minerales. Y muchas veces esos conductos se forman piedrecitas y se obstruyen, se tapan, vamos a decirlo así. Es correcto. Le voy a dar un chin de anatomía. No soy muy buena, pero voy a intentarlo. Las parótidas están aquí. Y la salida de estas glándulas están a nivel de las muelitas superiores. Así es. Entonces, tenemos la submaxilar aquí detrás y tenemos las sublinguales un poquito más adelante. Y la salida de estas están todas localizadas como en el piso de la boca. Así mismo es. Entonces, si se fijan, o en el caso de muchos pacientes, así trato de explicarlo y así pueden hacer un cepillado más efectivo. Claro. Como esas salidas de esas glándulas están en esa posición, se crea en muchos pacientes el endurecimiento de la placa más rápido y se forma lo que se llama tártaro o sarro, que son las piedrecitas. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de que vayan en las veces que le corresponda, 2 veces en modo normal, o si tiene algún factor agravante, pues entonces iría más veces al año a hacer su limpieza para eliminar todo eso y prevenir que ese tipo de cosas sucede, porque si se tapona la salida de la glándula, pues entonces la glándula no puede humedecer la boca como se supone y vienen todos los problemas a consecuencia. Sí, incluso tuvimos el caso de un paciente hace poco que las parótidas de un lado estaban completamente tapadas, doctora, y era una inflamación sumamente grande. Llegaron aquí con el temor de una lesión cancerosa, que lo primero que ya es una lesión maligna, lo primero que se... Sí, nos vamos lo malo. Nos vamos de una vez y sencillamente era el conducto que estaba tapado y al hacer los estudios de imágenes se podían ver todas esas piedrecitas. Ahí hay varias cosas. La cantidad de minerales que tenía esa saliva, pero también eso nos hace pensar en el consumo de poca agua. Y la verdad es que estaba entaponado, por no decir obstruido, ese conducto salivar. Y al no poder salir, de ahí se veía el que se estaba esa inflamación bien grande. Tenía como 5 o 6 piedrecitas dentro del conducto. Dentro del conducto. Ya usted ve. Se estaba tratando a nivel de láser y si no funcionaba, ya hay que hacer había que hacer algo quirúrgico. Quirúrgico, exacto. Debajo de la lengua se da eso también. También. Que se crece, a veces el paciente se lo ve debajo de la lengua como si fuera una burbujita. Una bombita. Y lo que está es llena de saliva. Y eso es que el conducto de esa glandulita en particular se obstruyó y entonces la saliva empezó a colectarse, se forma como si fuera una vejiguita debajo de la lengua. Eso es simplemente venir al odontólogo y nosotros rápidamente con un instrumentito especial, pip, la desaparecemos rápidamente. Sí. Y ahí viene el tema de lo importante que es el agua, el consumo de agua. Es correcto. Que es, muchas veces nos descuidamos y en este clima, vuelvo y lo repito, hay que consumir agua, mañana, tarde y noche, querido paciente. El cuerpo necesita estar hidratado para sus funciones normales. Sí, eso es muy, pero muy, muy importante. Sabemos que ya usted lo ha dicho y yo lo hemos repetido bastante, que la saliva viene por glándulas. Y todo eso que tiene que ver glándula está unido a la tiroides, doctora. A veces cuando con lo mismo, la tiroides que es quien regula
el organismo por completo, pues entonces también se ve directamente afectada cuando hay un descontrol de ella frente a la producción de saliva. Sí, eso es muy importante y ahí volvemos a ese tema y a ese eslogan que está usando la sociedad de periodoncia. Esa boca tiene un cuerpo, porque Exacto. como un paciente que lo que tiene un problema de tiroides me va a decir a mí que también tiene problema de salivación y por eso tiene una mayor posibilidad de padecer de carie dental. Mire cómo vamos uniendo dos mundos que parecen tan diferentes y tan lejanos y sin embargo están tan unidos, porque son Todo. del mismo cuerpo, es el mismo dueño. Todo está íntimamente unido, todo trabaja en conjunto, es como el engranaje de un reloj. Que si algo no funciona, si uno de esos engranajes se daña, el reloj no funciona por completo. Vivimos en un momento, doctora, que gracias a Dios yo le veo una parte positiva. Y es que ya ahora mismo hablar de salud mental no es como un miedo, como un terror, como que hay que ocultarlo, Sí. como que eso es una cosa mala. Antes de decir eso era como... Era un tabú. Era un tabú hablar de eso. Ya las personas dicen, yo estoy recibiendo ayuda, yo decidí al psicólogo, yo esto, yo lo otro, como algo normal y aceptable. Y aún así, estamos viviendo en una sociedad donde lo que está sucediendo, yo iba a decir una palabra que no iba a decirle, pero lo que estamos sucediendo es con personas con problemas mentales y desequilibrio. Y todos, absolutamente todos, no debemos tener temor de que si nos toca. No nos da temor decir que tenemos gripe, como Doctora, yo digo. hasta el que está contento y en control de su vida necesita a alguien que lo ayude a llevar esa felicidad para no desviarse. Pero justo que usted menciona lo de los pacientes de problema mental, muchos necesitan medicarse por la razón que sea. Una simple ansiedad y una simple depresión. Es No correcto. tiene que esperar que sea esquizofrénico, porque yo No, lo digo absoluto. siempre. Yo tengo, y perdóneme que le interrumpa, que yo le digo al paciente, usted así como tiene que hacerse una profilaxis dental cada 6 meses, Hay que hacerse una esa es la de profilaxis. aquí, una profilaxis mental también. Así mismo es. Lo que le iba a mencionar era que precisamente muchos de los medicamentos que se usan a nivel terapéutico, de Sí. esos producen efectos en las glándulas, produce una disminución. Hasta el estrés, doctora, mal manejado. Claro. Hace que se cree una disminución en la producción de la saliva. Y lo importante es que lo hemos recalcado varias veces, es que todo va unido. Frente a una pobre producción de saliva en la boca, puede provocarte problemas en las encías, que son uno de los tejidos de soporte del diente, como puede provocarte caries en tus piezas. Y ahí viene un agravante, doctora. Cuando uno está estresado, cuando uno tiene ansiedad, cuando uno está deprimido, uno ve lo chiquito mucho más grande. Uno ve, muchas veces el callejón, pero no la salida. Y entonces, si a eso le sumamos algo que es físico, que tú lo estás sintiendo, Sí. eso es un agravante para tu estado de ánimo. Entonces, correcto. se te complica más tu situación. Porque para nadie es agradable que tu sabor varíe de lo que a ti te gustaba tanto. Que tú sabes que muchas veces tiene Sí. mal aliento por eso. Claro. Que- Perdón que le interrumpa, me sonreía porque mi papá siempre dice que uno de los grandes placeres de la vida es comer. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, si cualquier situación por la que estamos pasando está interrumpiendo el gozo de sentarse a degustar un plato sabroso, tenemos que buscar cuál es el problema. Claro, después de llegar a su casa con un tapón de 1 hora. Es correcto. Mire, yo hacía mucho, que no sentía, yo no sé describir lo que yo sentía, pero ya yo me veía que yo venía de una reunión de la Sarasota para la John F. Kennedy. Entonces, eran como las 6 de la tarde. Y cuando yo me vi que yo venía por el supermercado Bravo de la Churchill, valga La cuña. la cuña sin que me pague. Es que varias veces yo tuve como la sensación de decir, párese ahí, que yo me voy a bajar del carro y llego caminando. Entonces yo decía, Arabella, respira, que ya está llegando. Es que me tomó 1 hora y 40 minutos, doctora. Ay, Yo estaba diciendo, pero si yo hubiese cogido para San Juan de la Maguana, ¿estuviese llegando ya? Es probable. Entonces, ante ese estrés, ¿cómo
ese tapón, ¿cómo la persona no va a tener estrés? El estrés es la enfermedad del siglo nuevo que está acabando con todo el mundo y está repercutiendo en absolutamente todo. Claro, la gente tiene que llegar a su casa aburrido. Ya yo no sabía qué más hacer, ya yo no sabía qué más hacer. Yo decía, pero esto no avanza. Y al final, aparentemente hubo un accidente, pero no, es que todo el camino vino lleno. Nosotros tratando de inyectarle un poquito de humor a la conversación. Y de la realidad. Pero es la realidad que vivimos todos y tratamos de cogerlo o de llevarlo un poquito más ligero para que nuestra salud mental no se vea afectada permanentemente. Y si encima de eso usted le va a agregar que con los medicamentos que usted está tomando para tratar eso, usted va a tener el problema. Y se te quedó el termo en tu casa. Y se acabó el termo. No, señora, consulte con su dentista. No, señor, consulte con su dentista porque no podemos agravar la situación. Esto está para suavizarse, doctora. Es correcto. O sea, el paciente tiene que saber y entender que el ambiente de la boca tiene que sentirse tiene que sentirse cómodo, que cuando tú comas tú no sientas la necesidad de que tienes que ingerir más agua de la cuenta para tú poder masticar mejor los alimentos y al final poderlo tragar. Fijarte que aparte de esa resequedad que estás sintiendo, tú sientes como que la comida te sabe diferente. Sí. Tú sientes que lo agrio te provoca como mayor lesión en la boca. Sientes un amargo en la boca que no es normal, que la sal molesta. Sí. De acuerdo, estás sintiendo una sensibilidad exagerada y tú te fijas que tu diente tú no tienes muchas restauraciones o nunca has tenido problemas de las encías y demás. Todo eso son signos y síntomas que te detonan, tienen que detonarte la curiosidad de decir, esto no está dentro de la normal. Tenemos que ir a la consulta odontológica y la doctora, o identificamos nosotros en el consultorio algún factor inmediato de la boca que te esté provocando eso, o te podemos ayudar o guiarte conjuntamente con otros profesionales que pueden, con ayuda de exámenes de laboratorio en muchas de las situaciones, tratar de dar en el punto exacto de qué es lo que te está produciendo eso, sea una enfermedad sistémica, sea la deficiencia de tus glándulas, sea que no te estás hidratando bien. Si es una mujer que está entrando en un periodo de embarazo o la menopausia. Que estás durante el embarazo o estás entrando al embarazo, o estás entrando a la menopausia, o tal vez tienes una enfermedad que ni siquiera te has dado cuenta. O post un tratamiento. Exacto. Y nos falta algo muy importante ahí mencionar, doctora, que son los pacientes bruxómanos, que no duermen bien. Es correcto. Y que va muy relacionado el bruxismo al estrés. Correcto, y al descanso, que se supone. El que no duerme bien durante la noche no funciona durante el día. Es una realidad, por más esfuerzo. Y todo se ve afectado. Claro, entonces, toda esa interrupción del sueño y el tener la boca abierta durante las horas de noche afecta a la cantidad de saliva y a la resequedad en la boca. Entonces, es buscar una solución y saber, querido paciente, que si la saliva está ahí, no es de adorno. Es una realidad. Hay que encontrar el porqué para poder encontrar cuál va a ser la solución al problema. Sí, porque eso es sumamente importante, como usted dice. Lo peor es quedarse así, de brazo cruzado, y estar viviendo sin calidad de vida, porque eso no es calidad de vida. Es una realidad. Otro tema pero muy son las enfermedades neurológicas. Y ya casi estamos llegando al final, pero no podemos dejar de tocarla, doctora. Claro. Tenemos el paciente de Alzheimer, Parkinson. A veces la misma enfermedad neurológica produce, afecta la producción de saliva, así como habíamos mencionado anteriormente. Los medicamentos que estos pacientes toman afectan la producción de saliva. Entonces son pacientes que a veces no logran o no pueden o no tienen la capacidad de comunicarnos efectivamente qué es lo que están sintiendo, por lo que están pasando. Entonces ya como nosotros, como secundarios que observamos, tenemos que estar pendientes de esas cositas también para darle una mano de ayuda a ese tipo de pacientes que nos necesitan. Si se fijan que hay ciertas comidas que antes le gustaba y ahora no le gusta comer porque dice que le molesta o porque dice que le duele o le presenta... Que no le sabe igual, que no fue que variamos la receta. Exacto, le presenta resistencia frente a algunas cosas que normalmente él disfrutaba muchísimo. Entonces hay un porqué, eso de un día para otro no cambia tan rápido. Doctora, el tiempo voló, pero no puede ser sin que usted me haga un pequeñito resumen de este tema que hemos decidido,
que la salud en cada gotita de saliva, doctora. Hágamele un pequeñito resumen a nuestros pacientes como un consejo final. Claro que sí. Hay que estar claro de que el cuerpo humano funciona todo en cadena. Una cosa puede desencadenar la otra y afectarla en el funcionamiento normal de este. La saliva desempeña un papel muy importante, tanto en la digestión de tus alimentos, para tú poderlos masticar mejor y poderlos tragar y empezar la digestión de tus alimentos, como ayuda a mantener tu boca limpia, como ayuda a la remineralización de los tejidos, como ayuda a mantener el pH de tu boca lo más neutro posible para disminuir la incidencia de caries en tus piezas y el problema periodontal, que es cuando afectan las encías y el hueso, que es quien sostiene los dientes. Entonces, cuando ves cualquier signo o síntoma fuera de lo que es tu normalidad, lo correcto es visitar al odontólogo, expresarle absolutamente todo, tener la confianza de decirnos las cosas tal cual las sientes, para que de la mano lleguemos al diagnóstico de lo que te está sucediendo y poderte extender el mejor tratamiento que te va a ayudar a solucionar tu problema. Mucho más que agradecida, doctora. Yo creo que hemos respondido todas las dudas que nos han expresado nuestros pacientes. Sí. Hay que reconocer que la mayoría de los pacientes que nos contactaron eran mujeres en el periodo de la menopausia. Sí. Pero aprovechamos para abrir el abanico y decir que no es solamente el problema de poca, ninguna o mucha cantidad de saliva en la cavidad oral. No es exclusivo de nosotros las mujeres en la edad de la menopausia. No voy a despedirme sin decirle a cada uno de nuestros pacientes que ya está publicado mi libro Odontología, Salud, Prevención y Sonrisa, disponible en cada uno de los centros de odontología dominicana, que es dedicado y hecho para pacientes, donde con el simple hecho de que en algún momento te sirva, para mí es más que suficiente y gratificante. Por otro lado, que nos sigan en nuestras redes sociales, que hagan su cita con la doctora Faride Holguín, y tenemos nuestro canal de YouTube, Odontodon RD. Suscríbase y active esa campanita. Bye y bendiciones.